Hoy en Domingo de Terror vamos a adentrarnos en una casa que no olvida y que quizá está más cerca de ti de lo que crees. Durante días nadie volvió a acercarse a la casa, no porque no la recordaran, no porque alguien lo hubiera prohibido, simplemente nadie sentía la necesidad, como si algo dentro les dijera que ya habían visto suficiente. Pero la casa no había terminado. La primera noche, el reloj volvió a funcionar. Nadie estaba dentro. A las 3:17, el segundero avanzó un solo paso. En ese instante, la luz se apagó. Por primera vez desde que alguien podía recordarlo. Esa misma noche, 3 personas distintas soñaron lo mismo. La misma casa, el mismo pasillo, el mismo reloj. Y la sensación de que no estaban soñando, porque en el sueño podían pensar, podían sentir, podían tener miedo. En el sueño había una puerta que no existía en la realidad, al fondo del pasillo, cerrada, siempre cerrada. Y todos sabían, sin que nadie lo dijera, que esa puerta no debía abrirse. A partir de entonces, la casa empezó a aparecer en pequeños detalles, en reflejos de ventanas, en fotos antiguas, en pensamientos que no parecían propios. No era una presencia, era una idea, y las ideas son más difíciles de expulsar. Uno de ellos volvió. No lo planeó, simplemente un día se dio cuenta de que estaba allí, frente a la puerta, con la mano levantada, a punto de tocar. Y la puerta se abrió sola. La casa había cambiado, no mucho, lo justo, para que algo no encajara. El pasillo era más largo, las paredes más estrechas, como si la casa estuviera aprendiendo a ajustarse a quien entraba. El reloj marcaba otra hora, las 3:18. La casa había avanzado. Entonces lo escuchó, no desde fuera, no desde arriba, desde dentro de su cabeza. No decía nada, solo estaba ahí, observando. Intentó recordar por qué había vuelto. No pudo. Intentó pensar en salir, pero la idea no se formaba completa, como si la casa le hubiera quitado las palabras necesarias para escapar. La puerta del fondo ya no estaba cerrada, estaba esperando, entreabierta. Y de su interior salía algo peor que un sonido. Salía una certeza. La casa no atrapaba cuerpos, eso era fácil. La casa coleccionaba decisiones, momentos de duda, pensamientos incompletos, miedos no confesados. Y cuando tenía suficientes, dejaba entrar a alguien nuevo. Nadie vio salir a esa persona. No hubo gritos, no hubo golpes, solo al día siguiente la luz volvió a encenderse. Si estás escuchando esto de noche, mira a tu alrededor, no por miedo, sino por costumbre. Porque esa casa no es la única, solo es la que decidió ser recordada. La última vez que alguien pasó por delante, juró ver algo nuevo en la ventana, no una luz, no una sombra, un movimiento, como si alguien desde dentro aprendiera a mirar hacia afuera. Y aún no había terminado.
La casa no llamaba a cualquiera. Eso fue lo último que comprendieron. No buscaba curiosos, no buscaba valientes, ni siquiera buscaba incrédulos. Buscaba personas con grietas. La casa veía cosas que los demás no notaban. Dudas guardadas durante años, recuerdos que dolían solo a rozarlos, pensamientos que nunca se dijeron en voz alta. La casa no juzga, reconoce. Esta vez fue una mujer. Nunca había oído hablar de esa casa, nunca había pasado por ese camino, pero una noche soñó con ella y al despertar sabía exactamente cómo llegar. El camino parecía más corto, los árboles más juntos, el aire más espeso. Cada paso era una sensación conocida, como volver a un lugar donde algo importante había quedado pendiente. La puerta estaba abierta, no de par en par, lo justo para no invitar, lo justo para no impedir. Entró. La casa recordaba. Las paredes estaban cubiertas de marcas casi invisibles. No eran símbolos, eran gestos, alturas distintas, trozos irregulares, como si alguien hubiera apoyado la mano muchas veces en el mismo sitio. Mientras avanzaba, empezó a sentir algo extraño. No miedo, reconocimiento. Pensamientos que no eran suyos aparecían completos. Frases que nunca había terminado ahora se cerraban solas. El reloj marcaba las 3:19. La casa seguía avanzando. La puerta del fondo ya no estaba entreabierta, estaba abierta del todo. Pero al mirarla, no se veía el interior, solo oscuridad. No una ausencia de luz. Se veía o se sentía una presencia. La casa no encerraba personas. La casa les ofrecía quedarse, no como castigo, como alivio. Dentro no había decisiones, no había elecciones, no había culpa. La voz volvió, esta vez clara, no con palabras, con certeza. Aquí no duele, aquí no tienes que fingir, aquí puedes dejar de pensar. La mujer dio un paso, luego otro, no porque quisiera, porque no veía razón para no hacerlo. La casa había aprendido exactamente qué ofrecerle. Cuando cruzó el umbral, el reloj se detuvo, las 3:19, y se detuvo para siempre. Desde fuera, la casa parecía igual, silenciosa, inmóvil. La luz seguía encendida, pero ahora la luz era distinta, más estable, más segura. Si alguna vez te cruzas con un lugar que parece entenderte demasiado, no te acerques. La casa crece cada vez que alguien entra, no en tamaño, en intención. Aprende, perfecciona y recuerda. Y esta noche la casa ha aprendido algo nuevo. Que hay personas que la escuchan sin saberlo. La casa donde nadie entra 2 veces. La casa ya no espera. Ahora escucha. No hace ruido. No llama. No se muestra.
Reconoce, desde que alguien cruza esa puerta, han pasado cosas pequeñas, casi insignificantes. Relojes que se detienen un segundo, luces que permanecen encendidas cuando nadie las dejó así, pensamientos que parecen terminarse solos. La casa ya no necesita un camino, no necesita árboles torcidos ni luces encendidas. Ahora sabe llegar. Hay noches en las que despiertas con la sensación de que algo ha avanzado, no hacia ti, sino dentro de ti. Y entonces recuerdas algo extraño, una frase, una idea, un lugar que parece comprenderte, al menos demasiado. Recuerda que la casa no quiere tu cuerpo, nunca lo quiso. Quiere ese instante en el que dudas. Quiere el momento en el que piensas que quizá quedarse sería lo más fácil. Si estás escuchando esto y has sentido algo, no mires alrededor, no busques nada. Solo recuerda una cosa: hay casas a las que no se entra caminando. Y esa historia no ha terminado. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que aún sigues ahí. Hasta la próxima.